el rótulo y la lista de materiales. ¿Cómo debe ser el rótulo? Bueno, acá tenemos un estereotipo de la norma y vamos a ver cada gráfica o cada sector o cada cuadrante, más allá de las medidas que se ven claramente en la imagen, cómo tiene que ser el rótulo. Bien, el primer punto tenemos las tolerancias generales, las que no se indican en el plano. En este primer cuadrante colocamos lo que son las tolerancias generales, es decir, lo que representa todo lo que está arriba del rótulo. El segundo punto, vamos a colocar fechas y nombres de los responsables, quien proyectó, dibujó, revisó y aprobó. El tercer punto es la escala de todo el plano. Si hay escalas particulares dentro del plano, se colocan bajo las vistas específicas. En el ítem 4, el sistema de proyección, que acá tenemos el sistema de proyección ISO-E, lo que usamos en Argentina. Aquí colocamos el formato, si es formato A3, A2, A4, el que sea el tamaño del plano. En el ítem número 6 vamos a colocar la denominación de lo representado. Acá la denominación de lo representado la colocamos ahí. Acá el cliente, el logo del cliente o la firma. La clave o número de lo representado se coloca acá. El nombre del archivo informático, es decir, la dirección de correo informático corresponde en qué carpeta está el archivo de ese plano. Aquí vamos a colocar el logo o siglo, nombre de la empresa propietaria quien confecciona este plano. El número de plano del cliente, el número de plano y la hoja a la que corresponde. Siguiendo como ejemplo, vamos a ver, tengamos en cuenta que todas estas unidades tienen que estar en milímetros. 175 por 51 tiene que estar acá en milímetros, ¿sí o sí? Bien, después tenemos como ejemplo tolerancias generales, eso lo vamos a ver más adelante, más o menos una décima. Acá quien proyectó dibujó la fecha y los nombres, la escala general, el tipo de proyección, sistema de proyección, el símbolo, formato en una hoja 4, la especificación, este ejemplo, el conjunto reductor, el cliente XX, donde se encuentra un archivo extensión .dwg de AutoCAD, el número, como habíamos dicho, número de clave o número de lo representado, la empresa que hace este plano, número de plano del cliente, el número de plano y la página a la que corresponde. Puede ser que el plano tenga varias páginas. Bien, en casos específicos donde hablamos de aplicaciones particulares como construcciones, se pueden utilizar los campos de datos como se indica acá en esta figura. A modo de ejemplo, ya cambian las medidas acá y la distribución de los cuadrantes. A modo de ejemplo, vamos a pasar siempre en milímetros, ¿no? A modo de ejemplo, pasamos a ver cómo queda. Por ejemplo, la obra del edificio principal, el replanteo de la planta baja, la firma, el logo de la empresa constructora, la escala, ya estamos hablando de escala civil, el formato 3, todo lo que ya pertenece al mismo plano, pero cambia las disposiciones, el cliente, la dirección, el estado apto para construir, el archivo digital y el número de plano. Esto para construcciones o para obras civiles. Y, por ejemplo, acá tenemos un rótulo de un plano y vemos que este rótulo de plano no condice, este es un plano de una empresa, algo real, pero no condice. Si bien acá está la denominación, la escala está en otra posición, fíjense que acá quien proyecta y dibuja todos estos cuadrantes están en otro ángulo que no corresponde con la norma IRAM. Acá estaría el nombre de la empresa que lo confecciona, la pieza, el archivo, o sea, no corresponde, no cumple la norma IRAM 4508. O sea, este plano, este rótulo no cumple, no cumplimenta cómo debe estar la disposición de cada uno de los cuadrantes. Acá están los símbolos de tolerancia, terminación superficial, estos símbolos no se utilizan más en representación moderna, las calidades de ajuste, pero no cumple. Evidentemente esto no cumple, bajo norma no está este rótulo. Y bueno, finalmente llegamos al rótulo que nosotros vamos a estudiar en sistema de representación, en la UTN y dentro de lo que es ingeniería mecánica. Acá tenemos quien dibuja, el alumno que hace el plano, la fecha, firma, acá se firma, se aprueba, el docente, la escala de ese plano, el sistema de representación, el curso 1S3, 1S4, 1S1, 1S2, legajo del alumno, la calificación
la coloca el docente ahí, el tema o el trabajo práctico, nombre y apellido del alumno, carrera ingeniería mecánica, lámina, número, es de acuerdo al trabajo que está desarrollando. Hasta aquí sería, y con esto llegamos a decir, bueno, el rótulo que vamos a utilizar en la cátedra, previamente pasando por los rótulos normalizados y habiendo visto de ejemplo un rótulo que no es normalizado y no cumple con la norma 4508.